La radio del Sindicato Mexicano de Electricistas presenta Destellos del pasado. Momentos que se quedaron grabados en el tiempo y que cambiaron el rumbo de la historia. Los inicios de la industria eléctrica en México. Cuarta parte. En septiembre de 1960, siendo el licenciado Adolfo López Mateos presidente de la República, el país tuvo una triple conmemoración. Festejó 150 años del inicio de la independencia, 100 de una reforma liberal para constituir una comunidad de hombres libres y 50 de iniciar la transformación más honda de nuestra sociedad en un sistema político. A López Mateos toca interpretar y formar el sentido de la historia de México. Durante su mandato, las actividades conmemorativas tenían que tener sentido con obras y realidades nacionalistas, no como capricho personal, sino como un cumplimiento a su lema de campaña que era democracia y justicia social. Indudablemente, una de las más complejas y difíciles de lograr fue la nacionalización de la industria eléctrica. Hubo que rastrear, investigar y localizar tanto en Europa como en Norteamérica a los poseedores de las acciones de gran parte de las empresas extranjeras. Al adquirirlas y tener la mayoría, ponía a México en ventaja para tomar decisiones. Por su valía histórica y su contenido nacionalista, sobre todo en los actuales momentos en que los gobiernos de derecha insisten en entregar los recursos energéticos del pueblo de México a las empresas transnacionales, transcribimos el contenido del segundo informe de gobierno del presidente López Mateos, donde expone las razones de la nacionalización de la industria eléctrica el 1 de septiembre de 1960. Su lectura, sin duda, nos lleva a la inevitable reflexión sobre el abismo que existe entre un presidente patriota y uno que insiste en traicionar a la patria, como es el caso de Felipe Calderón Hinojosa. El informe versó de la siguiente manera: he de informar a vuestra soberanía de la política que se ha trazado el Ejecutivo a mi cargo en una materia de esencial importancia para el país y cuyo alcance y significación van más allá de un ejercicio anual o de un periodo presidencial, pues trasciende a la vida futura de México, a su desarrollo y a las generaciones que nos sucedan. Está encaminada a que, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, la prestación de los servicios públicos de generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica sea realizada por instituciones gubernamentales, órganos de la nación, a través de los cuales esté siempre presente como último mandante de toda su gestión el pueblo mexicano. Creo necesario, para explicar y fundamentar las medidas adoptadas por el gobierno en este campo, precisar la situación real en que se encontraba la industria eléctrica mexicana al tomar posesión de mi cargo. 3 grandes entidades tenían prácticamente el control de la industria. Por el sector público, la Comisión Federal de Electricidad y sus filiales, con una capacidad instalada de 1.063.830 kilovatios. Por el sector privado, las empresas pertenecientes a la American and Foreign Power Company y a la Mexican Light, llamada Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A., con capacidad de 932.812 kilovatios en conjunto. El servicio público de energía eléctrica se prestaba así a partes iguales por empresas estatales y por compañías privadas, teniendo éstas a su cargo los más amplios sectores como revendedores de energía. En el año 1933 se tenía una capacidad estimada de generación eléctrica para servicios públicos de 472.000 kilovatios. En los años siguientes y hasta 1945, esta producción creció muy lentamente, contribuyendo en pequeña escala a su aumento la Comisión Federal de Electricidad. De 1946 en adelante, la capacidad instalada aumentó rápidamente con intervención cada vez mayor de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas filiales.
Así, en 1959 teníamos ya una situación diferente a la original, 1.063.830 kilovatios generados por empresas del sector público y 932.812 por plantas privadas. De los estudios realizados se llega a la conclusión de que con el ritmo de crecimiento que lleva actualmente México, la capacidad actual de generación de energía eléctrica deberá duplicarse en el sexenio. Desde que inicié mi gobierno, tuve el convencimiento de que el desarrollo del país estaba íntimamente vinculado con la creciente electrificación del mismo y que era conveniente realizar cuanto esfuerzo e inversión se requirieran para incrementarla. Como además la energía eléctrica ha alcanzado mundialmente un rango superior al de los combustibles en las necesidades primarias de las nuevas economías, la administración pública no podía desentenderse de los problemas que presentaba, máxime cuando en México hemos sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicos han de estar al servicio del desarrollo y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano. Mas nos encontramos, al asumir el poder, con que de acuerdo con el régimen jurídico de las concesiones de servicio público para la generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, existían dos factores, si no contradictorios en las normas dispositivas mismas, sí con efectos diferentes a los previstos por el legislador en su aplicación práctica. Por una parte, la Ley de la Industria Eléctrica, como todo ordenamiento reglamentario de concesiones de servicios públicos, contiene los usuales preceptos sobre duración de las concesiones y el derecho de reversión del Estado sobre las mismas, que teóricamente conducen a que en un momento dado se extingan las concesiones sin que esto signifique un gravamen para la nación. Sin embargo, en otro capítulo, la misma ley señala los plazos de duración y las normas aplicables a tarifas, disponiendo que el periodo de vigencia de una concesión empieza a contarse no desde la fecha de su otorgamiento, sino en una posterior, variable, puesto que depende de diversos factores, entre otros, el periodo de duración de las obras y el tiempo que requieran los estudios y procedimientos que habrá de realizar la Comisión de Tarifas Eléctricas. Además de que en el caso de nuevas inversiones vuelven a computarse dichos plazos. Esto hace que las concesiones tengan una duración indefinida y nos lleva a concluir que en los términos de las disposiciones legales vigentes y en la práctica, las concesiones resultan serlo a perpetuidad. Efectivamente, ninguna de las concesiones otorgadas a las empresas que adquirimos tiene en estos momentos una vigencia menor de 45 años. A pesar de que muchas de ellas tuvieron su origen desde el siglo pasado. De ahí que desde este año, y en vista de que el momento era oportuno y se había llegado a un acuerdo por caminos naturales, consideramos conveniente emprender una acción decidida del Estado en la prestación de los servicios públicos eléctricos. Así, se dio el primer paso en abril próximo pasado, como se hizo del conocimiento público al adquirirse las compañías pertenecientes a la American and Foreign Power Company, en una operación financiera muy favorable que significó para la nación adquirir 369,000 kilovatios más, que sumados a la energía eléctrica ya instalada por el sector público, redujo la proporción del servicio prestado por las plantas privadas a un 28.7% del total de la capacidad instalada para ese efecto. A continuación, y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de la Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales, con una capacidad instalada de 585,000 kilovatios. A continuación, y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales.
la compra de sus acciones que se encontraban repartidas en muy diversos países y de cuyo capital ahora tenemos el 90% distribuido en un 95% de acciones comunes y en un 73% de preferentes, se hizo en condiciones altamente satisfactorias. Se adquirieron las acciones comunes a $20 cada una y a $13 las preferentes, en la inteligencia de que el valor en libros de las comunes es de $32 y el precio de las preferentes alcanza los $16.50. En estas condiciones, el pueblo de México ha erogado 650 millones que le permiten entrar en posesión de activos que representan 3.375 millones aproximadamente. Como es preciso llenar todos los extremos legales y en vista de que la asamblea de la empresa está señalada para el 26 de septiembre, el día 27 se tomará posesión de la misma. Como culminación de este proceso de reivindicación, inspirado en el más puro patriotismo, promoveré la adición del artículo 27 constitucional para que, como en el caso de los combustibles señalados en el párrafo sexto de ese precepto, no se otorguen concesiones a particulares para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Más adelante dijo: no puedo ocultar a vuestra soberanía la emoción que con la compra de las empresas eléctricas y la reforma constitucional que propondré, la nación será la única propietaria de una fuente de energía vital para su desarrollo. Y abrigo la convicción profunda de que quienes actualmente laboran en la industria eléctrica se percaten de la nueva situación de trabajadores al servicio del pueblo mexicano, empeñando sus esfuerzos con renovado patriotismo en una tarea de solidaridad nacional. Don Gabriel Castillo Muciño, un colaborador del presidente López Mateos, dijo lo siguiente: analizando esta parte de la historia, sin ser protagonista, solo testigo, por haber tenido la fortuna de ser colaborador del presidente López Mateos, en forma modesta pero cercana, me duele mucho y abrigo la esperanza del retorno a la patria de la sensatez, mediante propuestas dignas, respetuosas, reconciliables y con el firme propósito de hacer un México más justo y equitativo. Todavía es tiempo. Tras el izamiento del lábaro patrio en las oficinas de Melchor Ocampo, trabajadores, funcionarios y líderes como el entonces secretario general del ESME, Luis Aguilar Palomino, marcharon unidos junto con el pueblo de México hasta el despacho del jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional para invitarlo a izar la bandera en el corazón del Zócalo. La multitud congregada esa histórica fecha aplaudió y vitoreó a su presidente. Cientos de cilindreros hicieron sonar sus notas musicales a su paso. Adolfo López Mateos regresó a Palacio Nacional y desde el balcón central dirigió un breve pero emotivo mensaje a la nación, el cual evocaremos íntegramente, al pie de la letra, en conmemoración del histórico acontecimiento. Compatriotas, al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la revolución. Siempre hemos sostenido que alcanzar una meta debe ser punto de partida para más importantes realizaciones. Y ahora invitamos al pueblo de México a que en posesión de su energía eléctrica acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización. Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo. Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo.
No habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones, porque contamos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Confiamos en su esfuerzo y en su patriotismo para responderle a México que su industria eléctrica se manejará bien en beneficio del país, honestamente en beneficio del pueblo, esforzadamente en beneficio de México. Y en esta ocasión, en que se cumple una etapa más, podemos afirmar: México es cada día más soberano, cada día más libre, cada día más independiente, por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de todos los mexicanos. ¡Adelante! ¡México es nuestro! Este fue el discurso del licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República, al pueblo de México, el 27 de septiembre de 1960. Hemos recordado juntos aquel momento que estaba en el olvido. Ese instante que marcó la diferencia y se quedó atrapado en el tiempo. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Mantente alerta a nuestra transmisión.